Si se quedan en este video hasta el final van a ser expertos en el caballito o wheelie. Es un recurso de los más básicos que hay que tener en la caja de herramientas del que monta en bicicleta. Mucho gusto, Marcelo Gutiérrez. Y les presento esto, picarla o aprender a conocer el peso en la parte de atrás de la bicicleta. ¿Para qué? Para hacer esto. Esto hay que saber dominarlo. Wheelie igual a caballito, igual a picarla o mil cosas más, pero quedémonos con wheelie, porque realmente de país en país, de los latinos, varía. Entonces quedémonos para entendernos wheelie. Ahora sí, 3 trucos simples pero sustanciosos para que sean unos capos a la hora de hacer un wheelie. Arranquemos con el truco 1. Ojo, el terreno. No sé por qué se dice por ahí en la calle que es mejor en bajada. Aprendamos ojalá en un pastico, césped, grama. ¿Por qué razón? Si me voy para atrás, hombre, caer blandito. Allá hay una cancha de cemento, que también sería, en últimas, mejor que una falda. Pero si me preguntan, recomendación, en un parque, un potrero, acá se arranca. Ya que mostramos lo que no se debe hacer, ahora sí estamos en el punto ideal, pastico, plano. Aquí sí se puede arrancar a practicar el wheelie para dominar, levantar la rueda delantera y mantenerla arriba. Truco número 2, técnica. Hay que entender qué hay que hacer con nuestro cuerpo para que la rueda delantera se levante. Hay 3 cosas que yo considero fundamentales. Ojo pues, brazos. Hay que comprimir un poco hacia adelante, o sea, recoger brazos para luego tirarnos para atrás y traerlos hacia nosotros. Como se dieron cuenta, miren, voy adelante, vengo atrás, el centro de gravedad y nuestra masa corporal con la cola vamos un poco más atrás del asiento. Si no hacemos eso, créanme que va a ser muy difícil levantar la rueda delantera. Y como se dieron cuenta, al traer los brazos, cuerpo hacia atrás, los pies son los que ayudan a empujar. Entonces pasa todo esto a la vez. Pum, pum, pum. Les voy a mostrar lo que se debe hacer y les voy a mostrar lo que usualmente veo en las clases a la gente que solo hace... Ahí no pasa nada. Toca hacer todo esto para que la rueda delantera se sostenga arriba y vayamos en un wheelie sostenidito. Mi recomendación honestamente es que practiquen mucho esto, que la bici se levante adelante y una vez ya dominen y que la bici avance un par de metros, ahí listo, podemos entonces empezar con tija un poco arriba, relación suave, mismo gesto, miren, pum, y ya empezamos a entender cómo se mantiene arriba y la controlamos. Una sugerencia es no dejar los brazos muertos, es decir, ni dejarlos recogidos aquí ni estirados del todo, sino que los brazos son los que permiten mantener el control. Miren, si yo me vengo para acá, la voy trayendo, voy estirando, los voy manteniendo activos para que haya un balance. Por lo pronto los invito a quedarse hasta el final. Les voy a dar un par de consejos que les van a servir bastante. Y otra cosita, suscríbanse al canal, que en el canal tocamos todo tipo de temas, modalidades, disciplinas, consejos, aventuras y mil cosas más. Ahora sí, continuemos. Truco número 3. Tenemos 3 aspectos importantes en este punto 3. Transmisión, frenos y pedaleo. Ojo que estas 3 cosas deben estar en su lugar correcto para que la bici se levante. ¿Por qué les digo esto? La relación, como se dan cuenta, debe estar muy suelta, que sea fácil el pedalazo, porque si vamos aquí abajo no vamos a ser capaces de mandar un buen impulso para que la delantera se levante. Otra cosa, tenemos que siempre tener el dedo en el freno para poder accionarlo y que realmente si nos vamos a ir para atrás, pues coordinemos y reaccionemos y pum, frenemos para evitar la caída. Así que siempre dedo en el freno. Y por último, ojo, como estas 2 cosas ya están en su lugar, el pedalazo es clave. Entonces, ¿a qué voy con eso? Estamos montados en la bicicleta, relación suavecita, la tija a una altura mediana, no muy bajita porque va a quedar incómodo, ni muy alta porque va a quedar riesgoso. Ahí estamos a una altura media, dedo, me posiciono, pie arriba y ¡pum! Como les expliqué, con el cuerpo tirando nuestra masa hacia atrás y miren que los brazos van activados, miren que voy pedaleando, el dedo activando el freno para no caerme. Ahora sí, hablemos de precauciones. A la hora de aprender a hacer un wheelie, siempre un casco. ¿Por qué razón? Es muy fácil irse para atrás.
¿Y qué es lo que va a caer contra el piso? Sí, la cabeza y la cola. Entonces, ojo, protejamos la cabeza. Otra cosa, los frenos. Asegurarnos que frenen bien. Porque realmente depende de qué freno o qué bicicleta frena más o frena menos. Entonces, conocer qué tan bien frena o qué tan mal frena para saber qué tanta confianza le tengo a los frenos. Otro consejo buenísimo que realmente les va a salvar la vida a más de uno: si tienen chocles, aprendan a hacer el caballito o wheelie con zapatos comunes y corrientes, para que si se van para atrás puedan de repente tirarse. Que eso toma tiempo, pero practíquenlo para que no caigan de cabezas acá y acá. Y por último, conozcan su bicicleta. ¿Por qué les digo esto? Si de repente aprenden a hacer un caballito o wheelie, una bici de X peso, y luego se pasan a otra más liviana, es muy fácil que jalen tan fuerte que den la vuelta para atrás. O viceversa, que aprendan una bici muy liviana y pasen una más pesada y de repente se den cuenta que no la levantan. Ya que se quedaron hasta el final, tengo dos cositas que seguramente ya van cogiendo el tiro y entendiendo cómo se hace un caballito. Pero entonces el día de mañana, cuando lo dominen, van a hacer este ejercicio, que es el manual, o aún más difícil, el caballito parado, que es wheelie parado, y el manual es sin pedaleo. Les muestro. Bajan la tija, ponen una buena relación y mismo ejercicio. Control de freno, cola para atrás. Este da mucho control de la bicicleta. Atentos. Lo mismo que dije ahora. Control de freno, mismo gesto, pero vamos parados. Y el manual, que ya es un poco más niveludo porque requiere una velocidad mínima. Si yo intento hacer un manual a 0 por hora, sí se levanta, pero no avanzo. Lo que hay que hacer es, me preparo, pongo unos cambios decentes, hago un poco de velocidad y levanto y mantengo arriba sin pedalear. Ya para cerrar, no sobra decir que la práctica hace al maestro. Y ojo, no sean facilistas, sean perseverantes, practiquen mucho el dominar esto, el saber levantar la rueda, porque tengo para decirles que ese gesto es el principio de un bunny hop, que el bunny hop luego nos lleva a los dobles. Entonces, eso les gusta a ustedes, aprendan a hacer esto para que avancemos. Y me despido, ya saben, Marcelo Gutiérrez por acá. Síganos por favor en redes sociales, suscríbanse al canal, que el canal tiene puro contenido para ustedes. Campanita para que el siguiente video aparezca. Así que hasta la próxima, nos vemos pues.